reveló por medio de Juan, sino se la reveló a Helena. Y eso ocurriría en el tiempo de nuestra prueba. Después, como ya dice, en el tiempo de angustia sonará una trompeta tras otra. Y cuando llegue el tiempo de la ira, una copa tras otra serán derramadas. Entonces, por eso hay 3 series de 7 eventos. Los 7 truenos, las 7 trompetas y las 7 plagas. Que nosotros tenemos que llegar a comprenderlos, porque eso es lo que Dios quiere explicarnos. Vamos a ver algunas diapositivas, algunas cosas de lo que Dios le mostró a Helena. A ver. Bueno, vamos a ver un poco lo que ocurre en el tiempo de tardanza, que generalmente los adventistas no lo conocemos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que no tengamos profecía y no se estudia. Y lamentablemente a nuestros teólogos, cuando estudian el PUI de teología, no se les enseña profecía. Entonces, el cuadro de 1843, como dice Helena, dice: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. O sea, pero no estaban bien las cifras, pero estaban colocadas las profecías como Dios quería que estuvieran colocadas. Porque lo que Dios quería es que en ese cuadro estuvieran las verdaderas profecías que después Él ordenaría, como le mostró el señor Guillermo Miller. Él las pondría en un cofre mucho más grande y más hermoso. Y entonces había una equivocación en algunas de las cifras que nadie la podría ver hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces, y en ese tiempo Guillermo Miller concluyó que 4 grandes líneas proféticas a tiempo culminarían en forma simultánea en 1843, y eso hacía que su mensaje fuera impactante. O sea, porque 4 profecías de tiempo, ¿no?, terminan simultáneamente en 1843, y ahí llega el fin. Terminaba el tiempo profético que anunciaba la espera hasta que Dios reuniera nuevamente a su pueblo, que duraba 2520 años y llegaba a su fin en 1843. Entonces, eso era impactante. O sea que al fin de los 2520 años Jesús iba a reunir a su pueblo, y lo asociaron como lo que él dijo en su sermón profético: cuando él viniera a las nubes de los cielos, reiría a todos los redimidos. Entonces, llegaron a la conclusión que desde el 677 a.C., ese es el error en la fecha. Pasando 2520 años, llegarían a 1843. Pero esa fecha es errónea. Ese es uno de los errores de las fechas del cuadro de 1843. Y también entendieron que llegaba a su fin el periodo de 2300 años que habría desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén hasta que Dios purificara el santuario. Entonces la segunda fecha es esta. Dice 457 a.C., pasaron 490 años hasta el año 34, que se completaron 70 semanas, y que esas son parte de las 1300 tardes y mañanas, y llegará a 1843, y entendieron, ahí el santuario será purificado. Y pensaron que lo que se iba a hacer purificador era la tierra. Entonces Jesús venía y se llevaba a los redimidos y purificaba la tierra. Y terminaba en 1843. Después se entendieron que se cumplían los 1335 años de Daniel 12. ¿Por qué? Porque como se equivocaron, no se dieron cuenta que esa profecía estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, y que no se podía cumplir hasta que fuera abierta. La trataron como si fuera una profecía que se había empezado a cumplir mucho antes, y los días proféticos de Daniel 12 los tomaron como si fueran años, y se equivocaron. Y buscaron una explicación. Y entonces entendieron que estos 1335 años de Daniel 12, que transcurrirían desde que fuera quitado el continuo hasta que los que esperaran y llegara a 1335 serían bienaventurados, también se habían cumplido. Entonces, ¿cuánto entendieron? En el año 508. Ahora, en el año 508 tenía que ser quitado el continuo. ¿Y qué continuo fue quitado? Y cuando uno analiza lo que ellos vieron, era un error terrible. Ellos se equivocaron. En el 508 no pasó nada. No fue quitado el continuo el 508. Porque cuando Jesús dice que es quitado el continuo, es cuando llega el fin del tiempo de gracia. Entonces, la explicación que le dieron es media estrambótica, pero está ahí. Entonces llegaba hasta 1843.
Y por supuesto ahí llegaba el fin, porque a partir de ese momento el tiempo no sería más. Y por supuesto, ellos sabían que el Papa había tenido poder político hasta 1798, o sea, esos 1260 días o años se habían cumplido, y eso tenía una fecha de comienzo, que era clara, y una fecha de fin muy clara, cuando el general Berthier llevó preso al Papa. Entonces, la única profecía que estaba bien puesta era esa, la de los 1260 años de dominio del Cuerno Pequeño, pero las otras no. ¿Y qué pasó? Al final del todo, como leyeron en Apocalipsis 10, el séptimo ángel haría sonar la trompeta y el tiempo no sería más. Y Jesús vendría a buscarlo. Eso es lo que entendieron. Entonces, porque ellos, según sus estudios, desde el año 395 hasta 1840, habían sonado 6 trompetas. Y en 1840 sucedió un evento muy claro. Ellos predijeron, Josías Litz predijo que la fecha cuando se cumplía digamos, lo que Dios había anunciado con las trompetas, caería el Imperio Otomano. Y exactamente en esa fecha el Imperio Otomano dejó de ser un imperio poderoso y buscó la ayuda de Inglaterra. O sea, hizo un tratado con Inglaterra para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó? Exactamente pasó eso. Entonces, cuando vieron que se habían cumplido las otras trompetas, los sonidos que ellos pensaban que eran de las trompetas, y que en ese tiempo también el Imperio Otomano dejó de ser una potencia, entonces eso les confirmó que lo que faltaba era la séptima trompeta. Y empezaron a predicar que justamente lo que sonaría cuando llegara el fin es la próxima trompeta, la séptima trompeta, y ahí finalizaría el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque llega el día de la expiación. Entonces, como en las fiestas judías, en el día 9 del mes 7, a la puesta del sol, a la puesta del sol se acababa el tiempo de gracia para confesar los pecados conscientes, y llegaba el día de la expiación, lo mismo pasaría. Se cerraría la puerta de la gracia el día previo a que llegara el día de la expiación, y después llegaría el día de la expiación y Jesús vendría a buscarlos. Eso es lo que creían. Y al predicar esto tenía poder. O sea, porque la gente escuchaba esto y veía que 4 grandes profecías. La primera estaba en la ley de Moisés. Estaba el Levítico. Entonces, cuando veían eso, que estaba en la ley de Moisés, el Levítico 26, donde estaba justamente la bendición sobre el pueblo de Israel, donde estaban los 2300 días o años que comenzaron cuando se dio la orden de reedificar a Jerusalén. Le agregaban los 1335 días de Daniel 12, porque ellos tenían que entender, si Jesús venía, todas las profecías se tenían que cumplir. Entonces, si Jesús venía, ahí tenían que terminar los 1335 días, cuando el pueblo de Dios sería justamente bendecido y vendría el Mesías. Entonces buscaron la fecha 508 y encontraron algo y lo asociaron. Los 1260 años de dominio del Cuerno Pequeño estaban claros, pero ellos no habían visto los otros periodos de 1260, sino los asociaron todos en uno, y habían entendido, digamos, de un modo determinado las trompetas. Ahora, ¿qué pasó? 1843, la primavera de 1843, marzo de 1843, no pasó nada. Primer chasco. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen a estudiar de vuelta. Porque teóricamente ahí llegaría el fin, la séptima trompeta, y sería establecido el reino eterno de Dios. Entonces, después se dieron cuenta que había errores, y en 1844 primero trasladaron el tiempo hasta 1844, porque se dieron cuenta que no estaba el año 0, y finalmente trasladaron la fecha al día 10 del mes 7, porque se dieron cuenta que el día de la expiación, el calendario levítico, caía el día 10 del mes 7. Entonces, ¿qué hicieron? Corrigieron el error del año 0 y fijaron el año 1844 como el año de la terminación del tiempo profético. Entonces, corrieron el año y los 2520 días mantuvieron el origen y llegaba ahora hasta 1844. Los 2300 tardes y mañanas también a 1844. Y entonces en 1844 sería el fin del tiempo profético.
Ahora, ¿qué pasó con los 1335 días, años, que teóricamente comenzaban en el 508? No lo podían cambiar porque no encontraron nada en el 507 y quedaron en el aire, porque su fecha de comienzo no es un evento histórico, profético, y en 1843 no pasó nada. Así que eso es evidente que esa profecía es una mala interpretación de nuestros hermanos. Hasta ahora el único que está verde, se lo estoy poniendo verde para que vean, y quedó fijo, es la profecía de 2300 años, porque exactamente comenzó en el año 457 y terminó en 1844. Ahora, los 2520 años no comenzaron en el 677, por eso estaba mal puesto ahí. Los 1335 días no tienen nada que ver con lo que ellos entendieron y quedó colgando ahí en el aire. ¿Por qué en 1843 no pasó nada? Y no pudieron correrla hasta 1844 y quedó ahí. ¿Qué pasó con los 1260 días dominio por uno pequeño? Y se cumplió lo que Dios había anunciado. O sea, ya había pasado eso y las fechas eran correctas. Había terminado en 1798 el tiempo de la ira. Y con las trompetas, y ahora simplemente dijeron, bueno, si la fecha se corre a 1844, entonces en 1844 va a sonar la séptima trompeta. Y cuando se dieron cuenta que el día de la expiación no era primavera, no era en marzo, sino en otoño, ahora encontró la fecha del 22 de octubre de 1844. ¿Y qué pasaba en este cuadro? Después de ese momento, no había ninguna profecía que tuviera que cumplirse después de 1844. ¿Por qué? Porque todo se cumplía ahí. Y después no había más. Porque si hubiera habido alguna profecía que tenía que cumplirse, entonces Jesús no podía venir. Este es el cuadro de 1843 corregido en 1844. Esto es lo que predicó el pueblo adventista. Y esto, por supuesto, les amargó el vientre, porque no se cumplió. Y su interpretación era errónea. Las profecías eran profecías bíblicas y estaban las profecías que Dios quería que estuvieran en ese cuadro, pero la interpretación era errónea. Por eso Dios les mostró que tenían que profetizar de nuevo, tenían que estudiar, entender correctamente la profecía y tenían que profetizar de nuevo. Entonces, luego del segundo chasco ocurrido en la primavera de 1844, porque en 1843 no pasó nada, en 1844 no pasó nada, en la primavera, o sea, en marzo, entienden que el día de la expiación llega en otoño y debe corresponder al día 10 del mes séptimo del calendario levítico, llegando a establecer el 22 de octubre de 1844 como el día de la segunda venida. ¿Y vino Jesús? No pasó nada. Entonces el 22 de octubre de 1844 era el fin del tiempo profético y la segunda venida. Y pensaron que el tiempo de tardanza profetizado en Habacuc 2 era el tiempo transcurrido entre 1843 y 1844. Y que el clamor de medianoche era el mensaje del 10º día del séptimo mes, o del mes séptimo, que empezó en agosto de 1844. Entonces tenía que cumplirse toda la profecía para que Jesús viniera. Entonces les encontré una explicación a todo. Y por supuesto el argumento era sólido. Las fechas clave del plan de redención, anunciadas simbólicamente en las fiestas solemnes de Jehová del santuario, se habían cumplido de acuerdo al calendario levítico dado a Moisés. En la Pascua murió Jesús, en primicias resucitó Jesús, en Pentecostés vino la lluvia temprana, Jesús llevó a los panes con levadura a su Padre para que los empiece a transformar en panes y levaduras. Las trompetas se habían cumplido y ahora llegaba expiación. Y pensaban que Jesús venía, pero entre varias otras cosas no vieron que después del día de la expiación hay un periodo de 4 días hasta que la llegada de una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que empieza el día 15 del mes 7. Entonces, como no entendieron bien las fiestas solemnes de Jehová, ellos pensaban que Jesús venía el día de la expiación, pero no viene el día de la expiación, viene el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y como resultado hubo un gran chasco y el librito les amorró el vientre y se quedaron a oscuras, pues no sabían qué pasaba, porque toda la profecía que tenían ellos terminaba el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué pasaba después de 1844? Y estaban a oscuras, no tenían idea de lo que pasaba, ¿no? Y el librito les había amargado el vientre realmente. Ahora, pero ellos al hacer esto cumplieron la profecía, porque la profecía decía que tenía que haber un pueblo que comiera el librito, al cual el librito les amargara el vientre, y se los amargó, y en gran manera. Entonces, ¿qué pasó después? Tenían que
entender qué había pasado. Entonces, esta es la visión puesta sobre tablas y el verdadero tiempo de tardanza. Entonces, fíjense que aquí es que encontramos primero los 2520 días o años que ellos habían puesto, los 490 años y los 2300 años hasta 1844, los 1335 días años que habían puesto, los 1260 días años y las trompetas, pero además ese 1-2 es la predicación del mensaje del primero y segundo ángel, porque desde que Miller recibió el cofre chiquitito y lo abrió y empezó a predicar, ahí el pueblo adventista entendió que había predicado el mensaje del primero y segundo ángel, pero faltaba el tercero. Entonces ellos llamaron a esas predicaciones la predicación del mensaje del primero y segundo ángel, pero faltaba el tercero. Y cuando empezaron a leer la profecía se dieron cuenta que no había finalizado el cumplimiento de la visión, porque la profecía misma decía que su cumplimiento se apresuraría hacia el fin, como dice Habacuc 2:2-3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿qué pasó? Después se dieron cuenta, como dice Elena, que ellos tenían que poner la visión sobre tablas, pero no se iba a cumplir en el tiempo en que fue puesta sobre tablas, sino que iba a haber una demora hasta que llegara el tiempo en que otros lo leerían, y en esa generación se cumpliría. Entonces Dios les hizo poner estas visiones sobre tablas para que pudiera correr el que leyera en esta tabla. Entonces, ¿qué pasaría? En 1844 llegó el fin del tiempo profético y habría una tardanza. O sea, ellos predicaron el mensaje del primero y segundo ángel, habría una tardanza, como dijo Jesús, porque las vírgenes que salieron a recibir el esposo, en esa tardanza se dormirían. Y cuando llegara el fin esa tardanza, la visión se apresuraría hacia el fin. O sea, llegaría la última generación. Y en esa generación se cumpliría la visión. O sea, parte de las profecías que estaban aquí se tenía que cumplir más adelante. No como ellos lo habían puesto en el cuadro. Y eso es lo que dice la profecía. La visión tardará aún por un tiempo. ¿Qué quiere decir? No se va a cumplir ahora. Pero cuando pase la tardanza, se va a apresurar. ¿Ves? Y ahí sí, no habrá una no tardanza, sino que sin duda vendrá, no tardará. ¿Por qué? Porque algunos de estos días o años que ellos pusieron antes se refieren a la última generación, especialmente Daniel 12. Y Jesús dijo que esos días van a ser literales y van a ser acortados. Por eso la visión se va a apresurar hacia el fin. Entonces, ¿qué visiones se cumplirían en el fin, en la última generación? El cuadro de 1843, o sea, algunas visiones del cuadro de 1843, las visiones que Dios le mostró a Elena White, proféticas que anunciaban el porvenir, el futuro, y otras profecías de la Biblia, como las de Jesús, la parábola de Jesús, que anuncian lo que pasaría en la última generación. Y por eso el pueblo adventista tenía que comer nuevamente el librito, tenía que entender nuevamente la profecía, para entender justamente qué es lo que se apresuraría cuando terminara el tiempo de tardanza. Y eso es lo que tenía que entender. Y dentro de las visiones de la White están los 7 truenos, lo que Jesús le mostró a Juan y le dijo que no lo escriba en la profecía del Apocalipsis. Entonces habría un evento que nos indicaría que finalizó el tiempo de tardanza. Entonces, como leemos en Historia de la Redención, página 385, dice Elena: ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Dice Elena: sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Porque ¿qué va a pasar? La visión va a tardar. Va a haber una tardanza, pero está puesta sobre tablas para que corra el que lea en ella. Cuando acabe la tardanza, ese pueblo va a ser llevado a ver nuevamente esta tabla, este cuadro. Y lo mismo dijo Jesús en su sermón profético, Mateo 25. Dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, o sea, eran miembros de la Iglesia de Reforma, salieron a recibir al esposo.
y ese es el pueblo adventista. Y tardándose el esposo, abrió una tardanza. Cabecearon todas y se durmieron, o sea, se dormirían. Pero ¿qué pasaría? A la medianoche. Se dormirían porque llegó la noche. Esperarían que viniera la primera vigilia, o se ponía el sol, no vino. A la segunda, tampoco, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle, o sea, algo la despertaría. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, ¿qué hicieron? Empezaron a estudiar de nuevo la profecía. ¿Y por qué empezaron? Por este cuadro, por las profecías de este cuadro, como Dios le mostró a Miller que ordenaría estas joyas en un nuevo cofre, mucho más grande y más hermoso. Porque tendrían que comer nuevamente el librito y entender todas las profecías, incluso las que ellos no habían entendido, para poder